Muy bienvenidos a todos a este vuestro canal, a Rumbo a la Supervivencia. Armando, que le tenemos todas o casi todas las semanas con nosotros, me ha propuesto dos temas. El primero, ni me acuerdo ni me importa, ya lo trataremos la semana que viene. El segundo es estupendo y da muchísimo juego. Y claro, en el momento que me lo ha propuesto le he dicho, adelante. Armando, eh, ¿cuál es el tema que nos has propuesto? Mira, ya que hemos estado hablando un poco de temas globales, geopolítica, economía, etcétera, hay un tema que yo creo que es en el que por fin vamos a estar en desacuerdo, al que yo llamaría el fin de la democracia. El fin de la democracia tanto a nivel nacional como a nivel global. Eh, y el cambio en el orden político y en el orden mundial. Que se está experimentando ahora y que yo creo que vamos a seguir experimentando y habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no le guste, pero va a ocurrir de todos modos. Entonces, es un poco el análisis que me gustaría hacer contigo y también ver qué opinas tú. Sé que vamos a estar en desacuerdo con algunas cosas, pero eso es la idea. Por eso me ha llamado tanta la atención. Ya estoy harto de estar de acuerdo contigo en todo y ya quiero romper como se dice aquí, devolver los peluches. Y yo creo que aquí Dale, vamos a dale, devolver los peluches en algo. Y además, ya pues veis a veamos. Armando. Armando no es un tío para discutir de frente con él, y más que tiene muchas armas y muchas cosas. Entonces, mejor aquí, que estamos a 2 horas de viaje. Armando, pues lo primero, a ver, cuando se habla de cambio de orden mundial o de orden mundial, ¿de qué estamos hablando para centrar un poco el tema? Mira, pongámonos en contexto histórico. Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue lo que se vino? Se vino un orden mundial en el que se pretendía darle igual peso, igual, un orden en el que todas las naciones, el concierto de las naciones, se pusiera de acuerdo y el multilateralismo, ¿verdad? Empezaron a surgir todas estas organizaciones multilaterales, la ONU, la OTAN, el Pacto de Varsovia, y después viene Mercosur y Pacífico y, ¿verdad? Todo tipo de organizaciones, multilaterales, globales, muchas de ellas bajo la sombrilla de la ONU, muchos no. Pero bueno, este fue el concierto mundial a partir de ahí. Eh, ¿Qué ha ocurrido después que eso? Recientemente hemos entrado ya en una etapa en la que se ha visto, se ha notado que ese multilateralismo no ha funcionado y ha entrado el globalismo. ¿Qué es el globalismo? En donde hay una agenda impulsada por unos pocos actores, unas pocas naciones a nivel mundial que están impulsando su propia agenda en otros países. Eh, y eso lo vemos claramente con las influencias de Rusia, de China y bueno, hasta ahora en menor medida de Estados Unidos, porque Estados Unidos se había mantenido al margen de todo esto. Eh, más bien se había mantenido alineado con las administraciones de Obama y de Biden, se había mantenido alineado con todo este globalismo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre ahora? Llega Donald Trump al poder en Estados Unidos y ha dado un manotazo que pocos han visto y pocos han querido ver, y los que lo han visto no están de acuerdo en el que está cambiando el orden global, el orden político global, en donde está volviendo que la ley del más fuerte, básicamente. Se vio que este multilateralismo, que la ONU no servía para nada, que la OMS no servía para nada, que la OTAN no sirvió para nada. El Pacto de Varsovia dejó de existir hace 30 años, más de 30 años. Y todas estas organizaciones multilaterales mostraron que fallaron. Fallaron y han fallado y al menos el objetivo con el que fueron creadas no lo han cumplido. Han sido secuestradas, han sido tomadas por algunas de estas naciones y ahí es donde quiero hacer un poco la transición y la analogía con el declive de la democracia. Bien. No, 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 no. Termina, termina. No, mira, porque todas estas organizaciones hablemos de la ONU. En la ONU se le daba el mismo peso o se le pretendía dar el mismo peso a todas las naciones, ¿verdad?
todas tenían un voto alrededor de la Asamblea General, exceptuando un poco el Consejo de Seguridad, donde 5 naciones tienen voto y las demás solo son observadoras, pero bueno, en todo lo demás, todas las naciones tienen un voto y todos pueden opinar y se pueden formar bloques de naciones que apoyan una ideología. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que estos bloques han sido secuestrados, han sido cooptados por unos pocos países con mucho poder político y económico. Y claro, esto no ha funcionado, ¿verdad? Se trató de poner un sistema democrático a nivel global y al igual que cualquier democracia está fallando. Efectivamente vamos a chocar. Y yo es mi obligación ser abogado del diablo, en este caso ni siquiera abogado del diablo. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas, con otras no. Yo aquí lo que veo es un poco, veo una especie de aspecto ideológico. Es decir, que no ha salido perfecto, lo podemos extrapolar, por ejemplo, a la Unión Europea. Claro, la Unión Europea es un caos, de hecho es un milagro, más que un caos, es un milagro que tantísimos países soberanos y con distintos poderes se puedan poner de acuerdo. Pero mal que bien, yo que, por ejemplo, he vivido la evolución de la Comunidad Europea en mi país, para mi modo de ver, mío, ha sido a mejor en muchos aspectos y en otros ha sido a peor. No, no lo veo malo, es decir, lo veo lo menos malo, como lo veo lo menos malo la democracia. Es decir, si me pongo estupendo con la democracia y me voy a Platón, pues sí, sería estupendo lo de Platón, pero a ver a quién le ponemos a estudiar no sé cuantísimos años de historia y no sé cuantísimos años de no sé qué. Entonces, esto que tú me dices es algo coyuntural, esto que tú ves, que yo también lo veo, pero que no lo veo quizá tan negativo. ¿Esto es algo coyuntural o es un cambio ya que ha venido para quedarse? Es decir, que ya no tiene solución. Mira, yo no lo veo negativo, no lo veo negativo, por el contrario. Por ejemplo, lo que tú mencionas, la Unión Europea. Yo sí veo que ha fallado la Unión Europea y que sigue fallando. De cómo empezó la Unión Europea, cómo era Europa, cuál era el poder económico, político, militar que tenía la Unión Europea, los países de la Unión Europea, cuando empezó a como está ahorita, definitivamente es otra cosa. En este momento Europa es el juguete de los países, o sea, el juguete del mundo. Europa en este momento no tiene el poder militar para defenderse, no tiene el poder político para hacer palanca política a nivel global. En cuanto a economía, se está yendo al tanque. Le está yendo peor de lo que le estaba yendo en los 90, principios de 2000. Y eso es objetivamente si nosotros vemos PIB, si vemos nivel de pobreza, si vemos eh, muchos otros indicadores de nivel de vida. Podemos ir viendo uno por uno. Objetivamente, Europa está peor. Em, ¿En qué está mejor? ¿En dónde se puede ver, digamos, un poco de mejora? Que por lo menos hay una cierta igualdad y por lo menos están todos iguales, ¿verdad? Y si un país de la Unión Europea se empieza a ir para abajo, si una Grecia empieza, por ejemplo, a irse a quiebra, pues ¿qué pasa? Que todo el resto de la Unión Europea tiene que entrar a salvarles, ¿verdad? Porque si no, toda la Unión Europea se va igualmente a quiebra. Eh, pero esa lección del 2008 con Grecia no fue aprendida. Y no fue aprendida y ahorita vemos que Francia se está yendo a quiebra. Ahorita vemos que aunque España, por ejemplo, presume de mucha buoyancia económica, si tú ves los números duros, pues está en muchos aspectos peor que antes. El paro, el desempleo, eh, con números manipulados está en un 15% y claramente manipulados porque no están tomando en cuenta los verdaderos niveles de desempleo, de paro. Eh, Sánchez, ¿qué es Sánchez? O sea, yo creo que no hay una persona con 2 dedos de frente que pueda decirnos que Pedro Sánchez es un buen líder o un buen presidente. Eh, este sistema le ha permitido enquistarse en el poder de una manera que resulta casi imposible sacar a ese sujeto del poder. O sea, todo este sistema lleva a lo mismo, declive económico y acumulación de poder político. Es lo que yo he estado viendo hasta este momento. Que si es algo coyuntural, el cambio que estamos viendo, yo creo que no y yo espero que no. ¿Por qué? Porque si seguimos por el mismo camino, por el mismo sistema que estamos trayendo hasta el momento, eh,
El mundo en general va a ir para peor, va a ir para el declive. Sigo haciendo de abogado del diablo. Esto es abogado del diablo, ¿eh? No lo tengo todo tan controlado. Mm, Puedo hablar de mi país, del que yo conozco. Eh, España, por ejemplo, en los años 90 tuvimos una inyección de dinero enorme en los años de Aznar, que es cuando nosotros creamos la red de autovías que tenemos ahora mismo, cuando creamos los AVEs ahora tan controversiales, que ahora parece ser que no hay mantenimiento, que ocurre en muchos países, etcétera. Es decir, en la Comunidad Europea, hasta donde yo lo veo, lo que ha conseguido es una unión repito, milagrosa, porque es imposible que España se ponga de acuerdo con Francia por sí sola. Es decir, son enemigos naturales. Nos llevamos media vida matando. Nuestro enemigo natural está más abajo, pero vaya, entre los franceses y los ingleses nuestra historia se forja con guerras y con navíos. Entonces, los ingleses ya no están, o medio no están. Pero es verdad que ha conseguido ese milagro, que de alguna manera nos pusiéramos de acuerdo, y es verdad que ha conseguido ese milagro que España, por ejemplo, cuando estaba muy baja y ya nadie se acuerda, de repente montáramos una red de autovías, porque yo viajé en carreteras de doble carril penosas y de repente ahora tenemos una red enorme y otras muchísimas cosas que podría contar aquí, es decir, desde los 90 la mejora en el país, en las infraestructuras del país, ha sido brutal. Luego, de repente, te toca ayudar a los otros que van a entrar. No, eso sí es objetivo, como dices tú, esa sí es objetiva. O sea, la mejora en infraestructura, no luego, más adelante. Es decir, pero los 90, Llamémosle crecimiento en infraestructura. bueno, crecimiento, como prefieras. Esa es incuestionable. Es decir, la red de autovías vamos, era inexistente, autovías equivalente a autopista prácticamente, la red de trenes, la red de viales, mi urbanización donde no había ni depuradoras y todo caía ahí en un este de mierda, obligaron a que se montaran depuradoras por todo el país. Hubo un cambio que yo lo he vivido, que después ese cambio obviamente hay que mantenerlo y eso son otros 100 pesos, pero yo siempre digo que es más fácil vivir en Costa Rica porque hay que pagar toda esa infraestructura, que es lo que a ningún político le gusta hacer. Pero es verdad que luego te toca la parte B, que es la que viene ahora, es que la ganadería tal empiezas a tener que hacer concesiones que antes ocurrieron al contrario. Es decir, de lo que nos estamos quejando los españoles ahora es de lo mismo que se quejaron los españoles, los franceses cuando nosotros entramos y nos quemaban los camiones, cuando exactamente lo mismo. Es decir, tarda muchísimo hasta que tú nivelas a un continente, pero es que además, cuando ya estás nivelado, más o menos, entonces entran otros que están más abajo y entonces hay que darlo. Entonces, esto es un... Pero yo no dejo de ver a la Comunidad Europea como que somos más fuertes. Yo viví en los años 80 de crío, cuando le dio a Felipe González por tirar de la maquinita y devaluar la peseta hasta donde le dio la real gana. Ahora no puedes. Es que el euro es malo, todo lo que quieras, pero nadie, o si tiras, por lo menos lo manejamos entre 18, no nosotros solos. Entonces, quiero pensar que la Comunidad Europea no ha dado de sí todo lo que puede dar, como China, por ejemplo. Es decir, ¿qué es China ahora mismo? Un gigante dormido que no sabemos cuando despierte qué va a ocurrir. La Comunidad Europea es un gigante dormido en el sentido de decir, el ejército de España es una risa, será igual de risa la OTAN, pero por lo menos son 18 risas. Es decir, no es lo mismo pelearte con 18 risas que con una sola. Pienso. Ahora ahí te dejo el pastel. Eh, ok, vamos por partes. Unión Europea. Eh, tuvo sus cosas positivas, tiene sus cosas positivas. El euro, efectivamente, entonces ya los países no pueden devaluar a gusto, no pueden generar moneda a gusto. eh, y el euro pues empezó y bueno, todavía a la fecha sigue siendo una moneda bastante fuerte. Pero ¿qué pasa? Esta sigue controlada por un banco central europeo, que ahora está ya haciendo bastantes malabares para mantener ese euro. El euro pasó de ser la segunda moneda de reserva mundial, ahorita está en cuarto nivel de reserva mundial. Y podría estar más abajo si no fuera porque a China no le interesa volver el yuan moneda de reserva mundial. A China le interesa devaluar su moneda más y más y más por el hecho de ser un país predominantemente exportador. Europa, veamos lo que tú has dicho, todas estas reglas no arancelarias
que le han puesto a los agricultores, a los productores. Eh, s- Europa mató a su propia industria automovilística, la mató y la vendió en pedazos. Eh, y ahorita no hay coches prácticamente europeos. Todas las marcas grandes europeas que antes existían de vehículos, ya ahorita ya están en manos o de asiáticos, bueno, indios, chinos, de otros países. Eh, la industria europea está en declive. Eh, ¿Cómo están tratando, por ejemplo, en España los autónomos? Para una persona independiente intentar poner una empresa, un pequeño negocio, es prácticamente un milagro, o sea, económicamente, y esto ha sido más recientemente, o ha ido empeorando recientemente. Podemos decir que la Unión Europea tuvo su crecimiento, pero fue una campana de Gauss, y ahorita va de declive y va cada vez peor. Eh, y no se puede decir que haya un momento que se vea que a un corto, mediano plazo la Unión Europea vaya a mejorar. Militarmente. Militarmente, cuando eran países independientes, bueno, Alemania, no se diga, ¿verdad? Alemania más bien se tenía miedo de que se volviera a armar. Este, Inglaterra, Reino Unido, era la tercera potencia militar en algún momento. Eh, España, pues creo que nunca, al menos en el siglo XX, no ha sido mayor potencia, pero al menos tenía con qué defenderse. Francia, igualmente, potencia nuclear. O sea, todos estos países por sí mismos tenían capacidad defensiva. Eh, y esto ya no se lo achaco tanto a la Unión Europea, sino a la OTAN. ¿Qué pasa? Se recargaron en la OTAN, se confiaron a que papá Estados Unidos los defendía, disminuyeron drásticamente sus presupuestos de defensa, y ahora que los están necesitando porque están a dos fuegos con Rusia por un lado y ahora Estados Unidos por el otro que les está queriendo quitar el piso, se dan cuenta que no tienen cómo, no tienen con qué, que se van a los ejercicios militares con palos de escoba en lugar de rifles porque no tienen rifles. Eh, esto sí ya es atribuible al declive de la OTAN como tal. Y es lo que Donald Trump vio y lo que él está diciendo, no puedo tener socios, no puedo tener aliados tan débiles. O sea, o se ponen las pilas o se fortalecen o se quedan solos, porque aquí la cosa es fuerza. Y es lo que ha venido, esa es mi tesis. Ha regresado la ley del más fuerte y no ha regresado por Trump. Trump ha dado la reacción, pero en realidad quien impuso y quien estado imponiendo la ley del más fuerte han sido Rusia y China. Putin, obviamente, no le importa mucho nada y él impone su ley donde quiera. Y China, a través de hacer músculo político y económico en países del tercer mundo, en África, en América Latina, sudeste de Asia, eh, lo ha estado haciendo, imponiendo su ley del más fuerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Donald Trump reacciona y dice, bueno, no, esto se está acabando y aquí el más fuerte soy yo. Antes de que pierda yo todo mi músculo militar y político, lo empleo y lo utilizo para poner un poco de orden acá. Bien, vamos a ver si conseguimos avanzar un poco en más temas. La democracia, que es como la segunda parte que nos has comentado, donde me figuro que también llegaremos a las manos boxísticas. La democracia está fallando. Eh, bien, Sí. cuéntame, ¿qué piensas? Y luego te suelto yo la mía, de persona inteligente, mucho más que tú. Vamos a ver, ¿cómo surgió? ¿Cuál fue la idea de la democracia? La idea de la democracia griega. En la democracia griega, eh, votaban todos los ciudadanos, o todos los ciudadanos tenían una voz, pero no cualquiera podía ser ciudadano, ¿verdad? En Grecia solamente hombres libres podían ser ciudadanos. No podían ser ciudadanos ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros. Eh, y eso ya quitaba un montón de gente que en nuestras democracias actuales sería prácticamente un escándalo decir, ¿verdad? Oigan, que la mujer no vote, que los esclavos, bueno, actualmente sigue habiendo esclavitud, aunque digan que no, pero la esclavitud está más viva casi que en mucho tiempo, y que no puedan votar ninguno de ellos. Luego, en Estados Unidos,
se adoptó al principio una democracia representativa un poco más funcional, y de hecho fue bastante funcional, hasta que dejaron de protegerla, hasta que dejaron de defender sus bases democráticas. ¿Y a qué me refiero con las bases democráticas? A lo que ha hecho el Partido Demócrata, que ha sido importar votantes. Que diga, ok, si no quieren votar por mí los ciudadanos que tengo ahorita, entonces traigo gente de afuera, inmigrantes, a que voten por mí. Yo los alimento, yo les doy las migajas que necesiten para que ahora estos nuevos ciudadanos voten por mí. Eh, y ahí viene todo el clientelismo y toda esta manipulación que también se da en la democracia global, en la democracia de países. Ahora puede llegar una fuerza a querer cooptar, a querer comprar electores. Y si tú en un sistema democrático en el que una persona que trabaja, una persona, llamémosle un profesional, un Arturo Yepes que tiene su trabajo, que tiene su negocio, que no vive de los apoyos sociales, tiene el mismo voto y su voto vale igual que un perico de los palotes que no trabaja, que vive de las ayudas del gobierno, que se la pasa en la calle, o el mismo valor que el voto de algún delincuente que anda en las calles. eh, y ahí es donde yo creo que la democracia es donde nos está fallando. Ha fallado en Estados Unidos, está siendo manipulada para obtener votantes cada vez de peor calidad, pero bueno, lo que importa es el volumen, no la calidad. Eh, y es lo que pasó en la ONU. En la ONU, ¿qué ocurre? Que hagamos nuestra organización donde todos los países tienen el mismo voto. Pero si tú le das el mismo poder de voto a un Burkina Faso, a un Sierra Leona, a un Surinam, que a una España o una Francia, que llega una China, llega una Rusia, forma su bloque y dice que todos estos países ahora yo les estoy pagando para que voten para lo que yo quiera. eh, y de que está, qué hace Occidente en ese sentido? ¿Qué hace Estados Unidos? Nada, porque ahora ya tiene 15 países de tercer mundo votando en contra de lo que él haga. Y además lo tiene que financiar Estados Unidos, que es lo que históricamente ha hecho, financiar todos estos organismos multilaterales eh, que termina actuando en su contra. Y ahora ya Donald Trump se ha salido de un montón de esos organismos multilaterales y es probable que se salga hasta de la ONU y si no te cuidas también hasta de la OTAN se van a salir. Sí, es mío, aún no teniéndolo claro, porque no lo tengo, pero analizo la democracia, que es la que me parece la menos mala de las formas de gobierno. Efectivamente es sumamente difícil analizar todas las cosas que habría que cambiar, que serían muchísimas. Los mismos Estados Unidos han en algún momento, efectivamente, cambiando un poco las líneas y tal, nosotros la estamos cambiando, ahora se está diciendo que quieren que cambiemos nuestra constitución y tal. Bien, todo eso lo entiendo, pero vaya, no le veo lógica a pensar que no es la única forma de gobierno estable. Es decir, por ejemplo, si yo veo el sistema de gobierno en España, es el mejor desde que tenemos una democracia. Algunos dirán que no, por además nosotros tenemos una democracia donde también está el rey, etcétera. Algunos dirán que no, que es mejor, que tal, que es el sistema de partidos. eh, Estaríamos siglos hablando de eso. Pero veo la evolución que ha tenido España desde que tenemos una democracia, desde el 75, 73, 75 creo, y realmente ha sido el mejor sistema de gobierno que hemos tenido en la historia. A mí me parece muy bien que alguien ahora de España se vaya a los tercios de Flandes, pero vaya, más allá de irte a aquellas historias o de irte a, yo qué sé, a lo que te dé la gana, es decir, ha sido el periodo más estable que hemos tenido, donde no hemos tenido ningún problema ni de guerras ni de absolutamente nada, donde se ha ido eligiendo de alguna manera medianamente bien el sistema de gobierno. Eh, sí, yo entiendo todos esos errores, porque todos podemos ver errores y además son errores un poco complicados, porque cada partido te dice, no, nosotros elegimos, todo tiene su historia y hay que ver un poco eso, pero
¿qué hacemos? Es decir, sí, ya sabemos que es imperfecta, pero lo contrario, ¿qué sería? ¿Volver a un sistema dictatorial? ¿Volvemos en España a los reyes? Aquí en Costa Rica que quitamos la democracia, bueno, aquí la democracia o la república que tienen aquí y ¿qué metemos? Es decir, porque dentro de alguna forma las democracias respetan hasta cierto punto la separación de poderes, la idea, yo entiendo que todo el mundo puede votar. O sea, yo me considero más listo que algunos y menos que otros, pero ¿quién pone ese margen? Arturo puede, él no puede. Había un capítulo fantástico de Los Simpson donde montan un poco el sistema platónico y tal, y al final acaban discutiendo todo porque uno tenía el coeficiente intelectual más alto que el otro y tal. No sé si le viste. Y al final baja Stephen Hawking, ahora que me acuerdo, y dice que son todos una panda de inútiles y tal. ¿Qué hay ahí? Es decir, ¿qué piensas de todo eso? Mire, eso está complicado. Ya lo dijo Churchill en su momento, la democracia es el peor sistema hasta que lo comparas con todos los demás. Eh, y es la realidad, es la realidad. La democracia es imperfecta y no solo es imperfecta, está destinada al fallo. Yo lo he estudiado bastante. Hay incluso estudios matemáticos, estadísticos, que demuestran que la democracia no funciona. La democracia no funciona porque en cualquier sistema o en cualquier sociedad donde la implantes, la mayoría nunca va a representar, o al menos la mayoría votante no va a representar los máximos intereses de una nación, o los mejores intereses de una nación. ¿Qué hacemos? Pues está interesante, ¿verdad? Es donde viene la pregunta y es donde viene el cambio que está ocurriendo. ¿Hacia dónde está yendo el cambio? No me queda muy claro, pero al menos globalmente, a nivel orden mundial, eh, ahí sí me está quedando más claro. Como te digo, la ley del más fuerte. Doctrina Monroe en América y en España vean cómo hacen, bueno, en Europa vean cómo hacen porque no queda muy claro para el resto del mundo qué va a ocurrir. Si Rusia va a imponer su hegemonía, lo veo extremadamente difícil. Si Europa al fin se va a poner, se va a alinear del lado de Estados Unidos y al fin deja de hacer berrinches y dicen, ok, alinémonos como siempre con Estados Unidos. No van a tener el poder económico, político, militar para volverse una fuerza por sí misma Europa, al menos corto, mediano plazo. Europa ahorita está peleada con Rusia y está peleada con Estados Unidos, con unos por fuerza y con otros por berrinche, básicamente. Em, ¿Qué va a hacer Europa ahí? Está difícil, está complicado a nivel naciones, pero a nivel América, Donald Trump lo ha puesto claro, aquí mando yo, aquí manda Estados Unidos y aquí no se mete Rusia y aquí no se mete China. ¿Nos va a gustar? ¿No nos va a gustar? ¿Te gusta Donald Trump? ¿Te gusta Estados Unidos? ¿Estás a favor de Estados Unidos? ¿Estás en contra? No importa. Y muchos ahí van a hacer el berrinche y muchos me van a decir, es que tú estás a favor de Donald Trump. Ok, sí, estoy a favor de Donald Trump. Me parece que es lo mejor que tenemos ahorita. Yo prefiero a un Donald Trump gobernando sobre Venezuela y sobre México que a una Sheinbaum o a un Nicolás Maduro, definitivamente. Eh, ¿Qué es lo más democrático? Por supuesto que no. Nadie lo eligió. Por supuesto que no es democrático, pero es objetivamente mejor. Eh, y ahí es donde te digo, ahí es donde muchos van a hacer el berrinche y donde muchos no les va a gustar. Pero bueno, por desgracia en Europa no hay un Trump. En Europa no hay alguien que diga, venga a poner el manotazo y a decir aquí se pone orden y aquí se dice lo que yo digo, porque no lo hay. Porque la Unión Europea disolvió este poder. Y la Unión Europea ha concentrado este poder que tampoco es democrático, hay que tomar eso en cuenta. A la Unión Europea, a von der Leyen, nadie la eligió. A los líderes de la Unión Europea nadie votó por ellos. Votaron por ellos los eurodiputados que son elegidos indirectamente por los países, pero yo estoy seguro que tú ni nadie que conozcas en algún momento votó por von der Leyen o en algún momento votó por, se me fue el nombre del anterior, bueno, del italiano y todos los que han estado ahí, ¿verdad? Eh, es un sistema profundamente antidemocrático, más bien es un sistema de una política.
elitista, llamémosle así, es una oligocracia, lo que es la Unión Europea. Eh, ¿Va a poder eso sostenerse y convertirse en un poder hegemónico, al menos de ese lado de su planeta? Lo veo extremadamente difícil. Bien, sigamos. No estamos totalmente de acuerdo. Igual no tenemos que llegar a las manos cuando nos veamos. Por lo menos no tienes idea bien de si la democracia es lo menos malo, pues no sabemos qué es lo otro. De acuerdo, por ahí vamos. Yo efectivamente, y además la democracia de cada uno es distinta. Sean, que tengan su propio medio de vida, a mí me parece interesante, me parecería bastante genial, ¿verdad? Volver un poco a los principios de la democracia griega, eh, y que vote quien tiene al menos cierto peso y quien tiene cierta responsabilidad. Eh, Dejémoslo ahí, yo creo que hasta ahí podemos llegar sin enfrascarnos en mil cosas. Interesante, a lo mejor, bueno, ahí queda. Yo lo que busco aquí es que cada uno pues tenga sus reflexiones, yo también, y cuando hablas con una persona inteligente, pues bueno, por lo menos te abre un poco la mente, puedes estar o no de acuerdo. Por fin, no estamos de acuerdo en algo y por fin por lo menos van a sacar dos versiones, porque hasta ahora solo sacábamos la misma. A ver, aquí hay algo muy importante. Yo, pues no sé si esto es una segunda guerra fría, es una tercera guerra fría o no sé, o una guerra caliente. Pero vaya, es un poco un intento de vuelta, yo creo que ahí estamos de acuerdo los dos, a ese sheriff mundial que habíamos tenido durante años de manera, bueno, escondida y ahora ya con este señor a las claras. Eso se agradece. Por lo menos antes ya lo sospechábamos, ya lo veíamos y ahora ya este directo te lo dice. Esto es lo que hay. ¿Y te gusta? Pues me alegro. ¿No te gusta? Pues me alegro mucho también. Vale, aclara mucho las ideas, pero ojo, en esa guerra fría anterior que tuvimos, China no importaba, todavía no habían decidido, y fíjense que a China la había colocado los Estados Unidos, porque son parte del motivo de por qué China está ahí, como siempre, es decir, son parte siempre del problema y luego lo intentan cambiar. El problema es que a China ya no hay quien la cambie. Pero entonces teníamos a Rusia y tuvimos el desastre que tuvimos de Rusia. ¿Qué papel juegan aquí? Porque creo que Rusia está siendo muy hábil, China está siendo hábil, bajo mi punto de vista, hasta niveles insospechados. Creo que es el mejor presidente del planeta, el chino, porque está llevando un país por donde le da la gana y el día que quiera que explote va a explotar para mejor para ellos. No sé si va a explotar todos. China está en un punto, o sea, Rusia está en un punto complicado, pero está metido con Ucrania y no se sabe muy bien con quién. Esto ya es adivinar el futuro. Ni Dios lo sabe, menos nosotros, pero ¿qué papel juegan esos tipos ahí? Porque está muy bien el rollo sheriff de Trump. Mm, ¿Hasta cuándo China Mira, le mi va a amigo, dejar? Si es que le va a dejar. te acabas de poner de pechito, como decimos. ¿Eso qué es de Bl- pechito? Blanco y en botella, como dicen los Ah, ok. españoles. Este, mira, China y Rusia y la izquierda en general, el socialismo, son los maestros de la, de la venta, del marketing político, de las relaciones públicas, del PR. Em, Venden su sistema como una genialidad, pero ve, acabas de decir que te encanta China y lo consideras el mejor presidente, pero No, no China he no es. dicho eso. No, no, eso sí que no. Eso dijiste, ahí Sí, fíjate en la sí, grabación, acá si dijiste, lo he me dicho, considero que es el mejor presidente. sí, el mejor presidente, sí, sí, sí. No que me guste China, el mejor presidente. Y completo y absoluto. China es un país 100% autoritario y 100% controlador, y por eso no habrá quien los cambie, porque tienen poder militar para que nadie llegue a cambiarlos y porque tienen el control político interno absoluto. Y nadie protesta y nadie dice, ay, pero es que China son unos malísimos porque son una dictadura y nadie protesta porque, ay, Xi Jinping hace lo que le da la gana, ¿verdad? Si Donald Trump hiciera el 10% de lo que hace Xi Jinping, mira, ya lo estarían colgando de un árbol. O sea, pero ¿por qué no lo hacen? Porque te digo, son los maestros del marketing, son los maestros de la imagen, de decir, ay, miren qué buenos somos, qué sistema tan genial estamos teniendo aquí, cuando en realidad
son los más autoritarios, los más controladores. Eh, si tú en China no estás de acuerdo con el partido comunista, pues te desviven así. Igualmente en Rusia, si tú estás en contra de Putin, ni te manda a alguien a que te inyecte alguna cosita y listo, amaneciste muerto. Em, en ambos países, en ambos sistemas, es lo mismo. Es la ley del más fuerte, es el autoritarismo, es el aquí mando yo, y ellos ya lo implementaron en sus propios sistemas. Es lo que tienen ellos. Y lo están queriendo exportar y lo están queriendo aplicar en sus áreas de influencia, por lo menos. Entiendo yo que hay una diferencia, no estoy intentando justificarme, es decir, entiendo que no hay ninguna democracia en China, por supuesto. Entrando más allá de cómo estaba el país antes y de cómo está ahora, para mi gusto lo están haciendo muy bien. ¿Será izquierdismo? Bueno, pues estoy de acuerdo con ese izquierdismo. Son las complejidades que tenemos las personas como yo. Pero es verdad que hay una diferencia, creo yo, pues cultural. Yo no soy asiático, no lo puedo saber, pero entiendo que la mentalidad asiática cuadra lo que está ocurriendo en China. Es decir, creo que hay una mayoría que está de acuerdo con el sistema que hay allí, no con Corea, no estoy hablando de Corea, estoy hablando de China, creo, porque no lo sabemos. Y hay otra mentalidad que es la democrática que ha habido en Estados Unidos, que no acepta ese sistema. Es decir, yo siempre tengo la idea de que cada país es soberano. Por eso no he estado de acuerdo, por ejemplo, con lo que ha ocurrido en Venezuela. Es decir, a mí me parece una aberración lo que ocurría en Venezuela, pero es problema de Venezuela. Cada Ten uno tiene cuidado su con tu idea. definición de soberanía. Ten cuidado con tu definición de soberanía, porque soberanía no quiere decir que un gobierno pueda hacer lo que le dé la gana. Eso no es soberanía. La soberanía no está para proteger a un gobierno. La soberanía está para proteger a un pueblo. El que es soberano es el pueblo, no el gobierno. Y en Venezuela la soberanía ya se había perdido. El pueblo ya no tenía control, el pueblo ya no tenía voz y voto en su propio destino. Del mismo modo que en China no existe soberanía. El pueblo no es soberano. Quien es soberano en China es el sistema, el gobierno. Entonces hay que tener cuidado con la definición de soberanía para no comparar peras con manzanas y decir, ok, China es soberana y Estados Unidos también, o al revés, Estados Unidos es soberano y China no lo es. No podemos definir Me parece soberanía. bien lo que dices, pero una vez más entramos, vuelvo a ser abogado del diablo, sin tenerlo claro. ¿No son soberanos? Técnicamente no, tampoco Estados Unidos, tampoco España. Es decir, tú mismo me estás diciendo que la democracia la están ejerciendo personas que no... Es decir, al final, aquí lo que hay es un batiburrillo, que es lo que todos intentamos moralmente, de alguna manera, sobrellevar. Es decir, por eso yo te decía al principio que desde mi punto de vista las cosas nunca son blancas ni negras, son intermedias. Sí, estoy de acuerdo en que no hay soberanía en China, pero igual, entonces te saco que tampoco la hay en Estados Unidos. Creo que también sería bastante sensato pensarlo. Eh, Se está perdiendo, o sea, y se ha perdido últimamente, y en eso tiene razón. La soberanía en Estados Unidos se ha ido perdiendo. Por esto que te digo, porque ahora se le está entregando control y peso político a ciudadanos, bueno, no a ciudadanos, a personas que no lo son, que no son ciudadanas. y antes no. Es decir, cuando las grandes corporaciones le inflaban de dinero a Kennedy, que hablábamos el otro día, que lo tenemos pendiente, que el otro día vi un libro y no lo pude comprar. Vaya, Al- no quiero ir más para allá. Termina tú esto, no quiero que pareja que te quiero cortar, No, porque mira, quiero no, avanzar. no, no, y avancemos, pero, o sea, esa es la tesis que yo te propongo. O sea, las democracias como las conocemos han fallado. Y yo veo esto como el fin del mundo como lo conocemos, y como dice la canción, yo me siento bien. Es el fin del mundo como lo conocemos y a mí me parece perfecto. Mm, Yo creo que debe haber un cambio. Yo creo que a como venía el mundo y al sistema que traíamos, no íbamos para un buen lugar. Eh, ¿Vamos a ir a un mejor lugar? Probablemente sí, probablemente no. ¿Cómo lo sabremos? Pues de momento no lo sabremos. Pero, a mí me parece positivo.
A mí me parece positivo que por lo menos haya alguien tomando control y que haya eh, una definición clara de dónde se sienta el poder y de hacia dónde se aplica el poder. Ahí vamos a avanzar. No quiero tener razón, ¿eh? No la tengo. O sea, estoy analizando las cosas que tú me dices y habría para mucho. O sea, no quiero tener razón porque no la tenía antes y además hablar de esto es como hablar de filosofía. Solo te surgen más cuestiones. Ah, bien, yo entiendo en el caso tuyo que me comentas, hasta cierto punto podría llegar a entenderlo, ¿no? Un poco como China. Yo, por ejemplo, ¿por qué me gusta hasta ahora lo que está haciendo China? Porque era un país que vivió en la pobreza durante muchísimos años, que tuvo un montón de problemas. Yo creo que le ha venido bien al país esto. No para siempre, pero de momento creo que le ha venido bien, con todas las inconsistencias que ha tenido. Eh, claro, tú efectivamente me lo planteas de un punto de vista muy lógico. Bien, y entonces, ¿por qué Estados Unidos no puede hacer lo mismo a nivel global como China está haciendo a nivel individual? El problema que yo le veo es, hasta ahora, lo de Venezuela, pues sí, o sea, de algún modo, ¿está mejor Venezuela ahora que antes? Debería de estarlo, ya veremos luego qué sale de aquí, pero en principio debería de estarlo. Bien, hasta ahí vamos bien. El anterior periodo en el que Estados Unidos decidió convertirse en sheriff a nivel grande, desembocó en problemas muy gordos y en un mundo desestructurado. Desde Vietnam en adelante tuvieron serios problemas. Es decir, Vietnam no vino para bien, como no vino bien Afganistán, como no vino bien Kuwait, como no vino, etcétera. Bueno, creo yo que no vino bien. Al final son zonas desestabilizadas completamente. Pero en cualquier caso, es decir, ¿y si ahora volvemos a lo mismo? Es decir, si ahora Estados Unidos decide hacer esto, pero luego hay una potencia que de momento no le está parando los pies, porque claro, ¿qué ocurrió en Vietnam al fin y al cabo? Bueno, voy a entrar allí, voy a hacer lo que me da la gana, mato a 4 tontos que están aquí, de repente empiezan a recibir apoyos de otros lados y aquello se convierte en lo que se convirtió y en la gran derrota de los Estados Unidos. ¿Por qué? No porque hubiera podido quedar bien Vietnam, sino porque no le dejaron, como está ocurriendo en Ucrania. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Y si mañana se enfrenta a Jo, China? Eh, Cuéntame, no, si no hablo demasiado. estúdiate un poco el tema de Vietnam, y Vietnam es una de las guerras que tengo más estudiadas. Eh, y en Vietnam Estados Unidos no perdió porque hubiera perdido militarmente. No perdió Estados Unidos porque el Vietcong hubiera ganado. Estados Unidos perdió Vietnam por presiones internas en Estados Unidos, porque el público le retiró el apoyo a esa guerra, y porque se volvió insostenible políticamente a lo interno de Estados Unidos. Fue por eso que ellos decidieron salirse y decidieron perder, porque dijeron, bueno, esto ya no tiene rédito político, me voy de aquí. Esa fue la verdadera razón por la que Estados Unidos perdió Vietnam, y esa también fue la verdadera razón por la que salió de Afganistán, por la que perdió Afganistán, porque se volvió insostenible políticamente, no militarmente, porque militarmente de haber querido Estados Unidos hubiera barrido Vietnam y hubiera hecho lo que quisiera, y militarmente siempre ha tenido el poder completo. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo durante su tiempo? Bueno, el tema de Kennedy, que volvemos a lo mismo. La guerra de Vietnam fue mucho más un negocio que un conflicto bélico. La guerra de Vietnam fue meramente hecha para obtener un rédito económico. Un poco político, pero bueno, te digo, dejó de tener rédito político, me voy de aquí, hice negocio, me voy y bueno, a los ojos del mundo perdí Vietnam, pero en realidad me forré de pasta. Eh, y hay que estudiar las guerras desde el punto de vista tanto político y militar como económico, que es lo que ocurrió ahí. Ahora, fíjate actualmente cómo está Vietnam. Vietnam ahorita es un país prácticamente desarrollado, o sea, Vietnam, Singapur, Camboya, todos estos países del sureste de Asia ahorita están en un boom económico tremendo, tremendo. Sean o no países democráticos, ¿verdad? Singapur, pues es no democrático, podríamos llamarle un poco autoritario. Vietnam está en un sistema prácticamente comunista, es un país centralizado, pero económicamente es un boom. Tienen orden político, tienen orden, seguridad en las calles, está súper bien. En cambio, fíjate, por ejemplo, no sé, Afganistán o Cuba.
países donde también hubo intervenciones, pues están en el hoyo, ¿verdad? Depende de muchos factores, la estabilización o la desestabilización de un país después de una intervención de estas. Es correcto, ahí es a donde yo quiero llegar. Hay efectivamente un montón de factores en las guerras que no podemos medir, no son medibles. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, de Vietnam, donde nuestro antiguo jefe de gobierno, entonces Franco, le pidieron ayuda y una de las cartas que él mandó es que le dijo prácticamente a los Estados Unidos que iban a perder la guerra. Es algo curioso que la mayoría de la gente no sabe. Y además le explicó por qué. Le dijo, recuerdo por ahí que le decía, bueno, estamos hablando de que ustedes, el enemigo está totalmente atomizado, cuando ustedes toman una posición, esa posición pierde valor estratégico inmediato y se tiene que ir a otro lado y tal. Incluso habló bien de Ho Chi Minh, siendo Franco profundamente anticomunista. Efectivamente, hay muchos aspectos, muchísimos, que no podemos tratar. Mientras tú tienes un sheriff, pienso yo, mientras tú tienes un sheriff como ahora Trump, que se está pudiendo elegir en sheriff porque nadie le está diciendo nada, de momento él puede seguir siendo sheriff. Y todas esas variaciones nos dan igual porque, bueno, es el sheriff y domina a todo lo que hay alrededor. El sheriff de las pistolas de Texas. Pero a lo que voy, ¿qué ocurre si luego es decir, yo no creo que China vaya a estar todo el día callada. Llegará un punto en que le diga, a lo mejor no quiero que seas ya el sheriff. Llegará a lo mejor China un momento en que le diga, oye, a lo mejor ya no quiero que seas el sheriff. Y a lo mejor desestabiliza esas acciones. Es decir, se ha podido hacer en Venezuela lo que se ha hecho porque todos los demás se han callado. De hecho, yo esperé una respuesta un poco más contundente, al menos de Rusia, por lo menos simbólica. Y no la hubo. ¿Por qué no la hubo? ¿Por qué no la hubo? Ok, fíjate en esto. Donald Trump, como dices, ahora se está volviendo sheriff. Y no es verdad que nadie le pueda decir nada. ¿Sabes dónde está el verdadero problema para Donald Trump? A lo interno, vamos a lo mismo que Vietnam. No es que Donald Trump no puede ejercer poder económico, político y militar en el resto del mundo. Él puede y podría, si quisiera, entrar a Cuba, barrer Cuba, poner lo que él quiera. Él podría, si quisiera, entrar a Ucrania y sacar a Putin. Eh, Sigo con lo mismo. O sea, me dices puede. Bueno, puede porque le Puede, dejan. pero ¿por qué no lo hace? Porque a lo interno, porque dentro de su propio país tiene sus contrapesos y no se lo permiten, porque Pero no espera, tiene el Congreso. no quiero ser, pero me está diciendo que puede. Bueno, puede si China le deja. Es decir, si No, China no le deja, no puede. ¿O es que crees que armamentísticamente no podrían no, enfrentarse? te estoy diciendo, el verdadero contrapeso de Donald Trump no son China ni Rusia. No, El verdadero no te contrapeso digo de eso. Yo ellos sé ahora están lo a que lo hay. interno. Entiéndeme, si yo ahora sé lo que hay, o sea, bueno, sé lo que hay. Creo saber por dónde va China. Sí, o sea, yo eso lo entiendo. Yo sé que la hora, de momento, a ver, te lo pongo de otra forma, a ver si sé explicarme. Yo creo que no me he sabido explicar. Hitler. Bueno, pues Hitler entró aquí, que me dejen tranquilo, entró aquí, que me dejen tranquilo, entró aquí, hasta que le dejaron de dejar tranquilo en Polonia. Eso es a lo que voy. Es decir, yo sé que ahora él puede hacer algo, a ver, salvando las distancias, no estoy diciendo que sea Hitler, pero igual que Hitler empezó a tomar determinadas zonas o determinados, en fin, toda la que lió en Europa, no vamos a entrar ahora, y todo el mundo le dejó hacer, el inglés cuando llegó, está todo arreglado, tal, el paseo por Francia, y de repente llegó a Polonia y dijo, hasta aquí hemos llegado. Eso entiendo yo que puede ocurrir aquí. Y entonces ahí ya no estaríamos hablando de casos internos de la gente de Donald Trump, sino de un enfrentamiento con otra potencia al menos tan fuerte como ellos militarmente. ¿Sabes qué es lo que yo creo que va a ocurrir y que puede ocurrir a un mediano plazo? Trump ya lo puso muy claro, doctrina Monroe, América para los americanos. Y eso me parece, el hecho de que se esté metiendo en Venezuela y de que se vaya a meter en Cuba y eventualmente en México, a mí me parece que son malas noticias para Ucrania y para Taiwán. ¿Por qué? Porque un acuerdo tácito con Rusia y con China podría ser, déjame mi región a mí y yo te dejo tu región a ti. ¿Qué Ok, quiere ahora te decir? entiendo. Eso ya va cobrando más sentido para mí. Como continente diga, ok, esto es territorio de Estados Unidos, pues puede ser un acuerdo tácito que diga Putin, ok, pues entonces Ucrania, territorio ruso. Y que del otro lado también China diga, ok, pues Taiwán, vénganos, ¿verdad? Esto es mío. Y eso puede ocurrir.
¿Por qué no ha ocurrido? Porque todavía hay algunos intereses de Estados Unidos ahí. No van a dejar, por ejemplo, Taiwán todavía en manos de China hasta que hayan logrado fortalecer, hacer crecer su propia industria de microchips, que es lo que en realidad le importa a Estados Unidos de Taiwán, que en Taiwán es de donde están viniendo todos los microchips para toda la tecnología de Estados Unidos. Apenas Estados Unidos tenga su propia fábrica de microchips igual o más grande que las de Taiwán, en ese momento Taiwán se convierte en provincia china. Eh, Ucrania, Europa, más preocupantemente, Europa. ¿Con quién se va a alinear Europa? Eso todavía para mí es una moneda en el aire. ¿Va a terminar como influencia de Putin o va a terminar alineada como siempre con Estados Unidos? Yo creo que lo que más le conviene a Europa es seguir alineada con Occidente, con Estados Unidos, pero Europa no quiere, no les gusta, todo el mundo es anti-Trump, todo el mundo es anti-Estados Unidos, habla de Groenlandia y todo el mundo en Groenlandia, aunque detesten a Dinamarca, no, fuera Trump, aunque Dinamarca nos tenga en el basurero. Eh, son contradicciones a nivel social, creo yo. Eh, Y el tema, porque bien, ahí ya puedo entender algo, el decir, ok, si no va a haber un enfrentamiento entre ciertas potencias ideológico como si hubo en la Segunda Guerra, bueno, o después de la Segunda Guerra, ¿crees que vamos a eso? Es decir, al fin de las ideologías, porque en la Segunda Guerra obviamente teníamos a los rusos con su idea pues supuestamente expansionista bastante limitada, los Estados Unidos con su idea sheriff y China no existía, todavía no le habían dado alas. Pero ahora estamos hablando ya de tres potencias, China no se sabe qué ideología tiene ideología Mira, muy extraña. olvídate de ideologías, olvídate de ideologías. La única ideología para cualquier gobierno, para cualquier sistema es control. Control. Pelo desde el punto de vista de control político y económico. Putin lo quiere, China lo quiere, Estados Unidos, Trump lo quieren. Lo que quieren es control. A través de economía centralizada, a través de comunismo, a través de capitalismo, a través de lo que tú quieras. Pero si tú todo lo traduces a control político y económico, la ideología sale por la ventana, ¿verdad? La ideología no influye tanto más que como una herramienta para el gobierno, porque su fin total de cualquier gobierno va a ser control. Y en ese sentido, pues se van a estar repartiendo el control del mundo a como ellos lo consideren conveniente. Bueno, me planteas un poco el reparto africano, ¿no? En Europa, cuando que mira al final cómo ha terminado la historia. Pero me suena un poco eso, ¿no? Tira líneas, como se decía, regla y venga, este para ti. No, es que el cacho tuyo de África es mejor, el cacho de los españoles es no sé qué y tal. Bueno, vaya. Me ha resultado muy interesante que hayamos tenido esta conversación. No sé si va a algún lado, porque no hemos arreglado el mundo, porque no se puede arreglar el mundo. No, es un, yo diría, aviso a navegantes, para dónde vamos, para dónde hay que ir tomando línea y más o menos entender cada quien que aplique eso a su propia vida como lo considere conveniente. Pero, como te digo, hagas el berrinche que hagas y aunque salgas a las calles a decir, hey, no queremos Trump, no queremos Chino, no queremos lo que te dé la gana, es hacia dónde vamos. Quiero acabar con solo con esta especie de reflexión que hagas. Porque, vaya, la gente como yo, que con los años hemos ido intentando abrazar la democracia de alguna manera. Yo una vez fui joven, siempre lo digo, porque me acuerdo, están las fotos, las miro, y yo una vez tenía el pelo largo y no tenía canas, y entonces yo era pro muchas cosas y llevaba fotos aquí del Che Guevara y todas estas historias, ¿no? En otra vida. Luego de repente yo me doy cuenta de lo que significa la democracia, de lo que ha significado en mi país, de lo que ha significado en otros sitios y bueno, pues la abrazo como el mal menor. Es decir, es lo menos malo porque uno vive y cuando llega a los 52 años, si has llegado a los 52 años es porque te han pasado cosas y has intentado seguir el camino sorteándolo, pues no se puede seguir una línea recta. Eh, a mí me da pena, de verdad, esto que tú me estás diciendo, que puede ser
porque si el referente democrático que teníamos era, bueno, impuesto, el de los Estados Unidos, de manera transversal el de los ingleses, Gran Bretaña o incluso Francia, la revolución tal. Lo que me estás contando, o sea, yo al fin y al cabo que China se vaya, pues bueno, pues son asiáticos que no nos toca, que no es nuestra cultura y que yo haya ellos. Rusia era también su problema, ellos tienen su país y ellos arréglense como quieran, ¿no? Pero siempre nosotros, la vieja Europa, con la ayuda de Estados Unidos, creíamos estar a la vanguardia de lo menos malo. Y lo que me estás diciendo es que esto va a saltar por los aires o que ya ha saltado. ¿Qué hago Está ya? ¿Me pongo a saltando. llorar? ¿Cambio de canal? Mm, No, hay que abrir bien los ojos y hay que ver para dónde va. Te digo, ahorita la Unión Europea es lo que menos claro me queda. Es lo que menos claro me queda porque está en el aire. ¿Con quién se van a alinear? ¿Qué van a terminar haciendo? Ahorita se lo están peleando, incluso no solo Rusia y Estados Unidos, China también ahí está metido. Y están los tres jaloneándose a Europa bonito, ¿verdad? Y Europa, como Unión Europea, aún no ha definido qué es lo que quiere y qué es lo que le conviene. bueno, pues no sé si me deja esta entrevista con un buen sabor de boca o no. Igual cuando la vuelva a ver, te propongo una segunda, a ver si arreglamos algo. Es decir, o montamos un Mira, partido político tú y yo. no vamos a arreglar nada, no vamos a arreglar nada, pero podremos estar preparados y podremos ir sabiendo por dónde vienen los golpes y saber qué es lo que nos conviene a nivel nacional y a nivel global, ¿verdad? Porque esto ya también hay que traducirlo a nivel nacional, cómo queremos que sean nuestras democracias o nuestras formas de gobierno, llámale democracia, llámale como quieras. Hay países a los que definitivamente les convendría una dictadura, ya hay que decirlo así, les convendría, y hay países que tienen que reevaluar por lo menos su democracia. Bien, dejémoslo ahí, es una reflexión interesante para que vean que, bueno, todavía hay algo que podemos hacer. Me surgen muchas cosas de ahí que podemos charlar y como todas las semanas conversamos, pues en la siguiente igual te doy una sorpresa y te propongo yo. Armando, como siempre, es un placer conversar, siempre lo digo en este canal, lo que intentamos es dar visiones, enseñar de gente que yo creo que como Armando, pues tiene mucho que decir porque son personas muy inteligentes. Claro, yo siempre las comparo conmigo y eso es muy sencillo, porque todos están bastante por encima mío a nivel intelectual, pero bueno, uno va aprendiendo y va mejorando el nivel y todavía están todos por encima. Así que gracias Armando por estar ahí. Gracias a todos los que estéis al otro lado, porque este canal es parte vuestra, como siempre, y nos vemos, nos oímos en un próximo vídeo.